Comienza la temporada de eclipses. Tenemos un eclipse lunar total el 7 de septiembre, luna de sangre, el eclipse más poderoso que la luna nos puede ofrecer, el más intenso y el más transformador. Te lo voy a explicar en este video. ¿Qué te va a obligar a transformar, soltar, dejar ir? ¿Qué hay que incorporar? Estos días son un desafío bastante complejo, pero al mismo tiempo nos dan un regalo y una oportunidad única. Y en este video te voy a explicar todo lo que tienes que saber a nivel personal, a nivel mundial, y también te voy a explicar qué significa el eclipse para ti dependiendo de la casa en la que ocurra. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde vamos a hablar de la primera quincena de septiembre del 2025 y del protagonista más importante, que es el eclipse lunar total del día 7 de septiembre. Hace tiempo que no tocaba un eclipse total. Básicamente que la Tierra se interponga, esté entre medio de la luna del Sol y cubra completamente a la luna. Estos son los eclipses más intensos que se pueden producir y son los llamados eclipses de sangre, porque la luna se va a ver roja por completo. Es un momento de muy alta intensidad, es un momento de mucha transformación personal, es un momento de dejar ir, es un momento sagrado, mi gente. Es un momento básicamente que la vida te va a decir, deja ir algo en tu vida que ya cumplió su ciclo, deja ir algo de tu personalidad. Yo siento que va a ser como un huevo que se rompe, tu estructura de personalidad, tu identidad. Hay algo en tu vida que se va a romper y se tiene que quebrar para que surja algo esencial. Y en este video, pero me comprometo, porque tengo hecho un PowerPoint gigantesco, que te voy a dar toda la información que necesitas saber acerca de este eclipse, para que aprovechemos este momento sagrado. Vamos a hablar del eclipse a nivel mundial, qué significa para la Tierra. Vamos a hablar del eclipse a nivel personal, qué significa este eclipse para cada una y cada uno de nosotros a nivel general. Porque a todos nos va a afectar de una misma manera, pero también en la parte final de este video, y te invito a que te quedes al final, voy a hablar quizás de lo más importante, cómo te pega a ti el eclipse de manera personal. Y tú me vas a decir, ¿y cómo puede Pablo saber cómo me va a afectar a mí el eclipse a nivel personal? Porque básicamente eso depende de la casa en tu carta natal donde ocurra el eclipse. Básicamente depende en qué casa está el grado 15 de Piscis. Y no te preocupes que voy a dejar acá abajo un video para que hagas en la descripción de YouTube un link para que hagas clic y vas a ver un tutorial donde te voy a enseñar a calcular dónde está el eclipse en tu carta natal, para que tú sepas. Porque en la parte final del video voy a explicar, ok, si el eclipse te ocurre en la casa 1, hay que soltar esto, se activa esto. En la casa 2, en la casa 3, en la casa 4. Entonces tú ya estás mucho más preparada y flexible para lo que se viene. Por favor, dejemos de ver los eclipses con miedo. Sí, esto es un eclipse muy fuerte, que va a activar emociones muy intensas, que ya algunos de ustedes lo pueden estar sintiendo, porque es un eclipse en Piscis. Podemos estar sintiendo nuestros días más vulnerables, más sensibles, más emocionales, incluso apanicados. Estoy sintiendo demasiado, o quizás me estoy sintiendo con ganas de irme de acá, desilusionado de la Tierra, con ganas de huir, o quizás se me está activando una sensación de soledad profunda, de separación. Esto que está ocurriendo no es porque haya algo mal contigo, sino que el eclipse lo que quiere, me estoy adelantando, quiere limpiar esas emociones, quiere limpiar esas memorias, quiere hacer como una cocina que está sucia y asquerosa, que podríamos decir que está en nuestro mundo emocional porque no lo limpiamos tanto, quiere entrar a limpiarlo. Entonces no puede limpiarlo si no se ve lo que está sucio. Entonces lo que propone este eclipse es una recalibración de cómo todos los seres humanos conectamos con la energía de Piscis. Y es casi imposible que se haga esa recalibración si no conectamos con la vulnerabilidad más profunda que existe dentro de nosotros. Y allí va a estar la pregunta más importante. ¿Vas a querer conectar con esa vulnerabilidad o vas a querer seguir alejándola de ti porque no sabes cómo gestionarla? Saturno ya lleva 3 años en Piscis, Neptuno lleva 15 años en Piscis, Saturno entre el 1 de septiembre de nuevo en Piscis. O sea, ya la vida nos ha dado un montón de oportunidades para aprender a manejar esta energía. Y este eclipse es la masterclass,
Es el examen de grado, yo lo llamo de cierta manera, de la experiencia pisciana. Entonces todo va a depender qué tanto me permito conectar con esto. Va a ser muy clave activar la energía masculina sana. Ya les voy a dar unos consejos súper puntuales de cómo conectar la energía sana. Se los voy a dar. Se vienen todos esos consejos. Se vienen esos consejos. Ahora, ¿qué te voy a pedir? Que en tus comentarios me escribas cómo te sientes tú para este eclipse, cómo te estás preparando para este eclipse y cómo es tu conexión con la energía pisciana, que te lo voy a explicar. Déjame en los comentarios, yo siempre te lo leo. También te pido por favor que dejes un like y que lo compartas porque esta información muy potente que les voy a entregar, ojalá que llegue a la mayor cantidad de gente. ¿Ya? Los últimos meses del 2025 y especialmente todo septiembre va a tener que ver con una decisión, un punto de anclaje en nuestra vida. La vida te va a decir, te vas a seguir parando en una de ti mismo, de queja, decir, estoy cansada, todos son problemas, estoy harto de la vida, bla, 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 que es la vibración baja del eje Piscis-Virgo, o vas a conectar con otra vibración. Yo sé que quizás esto suena súper abstracto, pero el decidir con qué voy a conectar es parte de tu poder de libre albedrío y es parte de conectar con tu poder personal. Básicamente, la vida te está pidiendo en este eclipse y durante todo septiembre, vas a seguir conectando con el sobrevivir, con el dolor, con el sufrimiento, con la resistencia, con la lucha, o vas a conectar con el vivir, con elegir el amor y la vida. Puede sonar un poco abstracto, les voy a explicar de manera concreta cómo hacerlo. Pero, insisto, mi mayor consejo es salgan de esa vibración de queja. Salgan, lo veo en los comentarios y está bien, estamos todos cansados. ¿Me entienden? Hay personas que le han pasado cosas muy complejas. La sinergia de la Tierra no está fácil, pero esa es la prueba que estamos viviendo. Esa es la decisión, esa es la elección. Porque lo primero que les quiero dar de aclarar es que se abrió la temporada de plutoniana, de mucha muerte y transformación. Se abren los eclipses, que son periodos de muerte y transformación, pero lo estamos entendiendo mal. Y yo les voy a pedir disculpas porque yo he hablado mucho de este periodo como muerte y transformación. Y sí, la energía plutoniana te dice que algo tiene que morir, algo tiene que terminar, algo ha cumplido su ciclo. Pero en realidad, lo que la energía plutoniana nos propone en un nivel evolutivo más consciente es que elijamos la vida. Estos meses no son de muerte, estos meses son de elegir la vida. Estos meses son de dejar de sobrevivir y tener el coraje para vivir. Tener el coraje para conectar con quien yo soy. Tener el coraje para conectar con mi corazón, con mi valor personal, con mi esencia. Tener el coraje para elegir, aunque esté muerta de miedo, muerto de miedo, hacer lo que mi alma realmente quiere hacer. Y eso es lo que este periodo te viene a ofrecer. Como una planta que está llena de maleza, que la está asfixiando, este periodo es, te voy a sacar toda esta maleza que está alrededor tuyo para que puedas crecer. Pero aquí tiene que haber un acto de voluntad consciente. Yo lo dije en el video anterior, porque es una frase que me ha llegado tan fuerte. El conectar con el amor, el sintonizarte con tu corazón, con tu alma, el decidir cambiar tu vida, no es algo que pasa porque sí. No llega alguien y te arregla tu vida. No va a llegar un genio que te va a ordenar la realidad. Es un acto de voluntad personal. Es la energía yang sana. Este eclipse en Piscis que toca la vulnerabilidad máxima de nuestro ser, nuestros lados más frágiles, nuestros lados más sensibles, que toca miedos muy grandes porque es la mezcla de lo pisciano con lo plutoniano, ¿me entienden? Y el eclipse va a requerir que activemos nuestra energía masculina sana. Nuestra energía masculina, ya les voy a explicar cómo conectar con ello, pero la energía masculina sana es tener la voluntad para elegir la vida. Yo elijo, aunque esté muerto de mí, lo que quiero vivir. Yo elijo el amor. Porque si no, lo que se va a activar y lo que se va a mostrar, miren, nuevamente,
volvamos a esta metáfora de esta planta que quiere vivir, pero está rodeada de maleza. ¿Qué es la maleza? ¿Son las otras personas? No, eso significaría darle poder a las otras personas, pero le damos constantemente poder a las otras personas, ¿no es cierto? Mi pareja, el jefe, el gobierno, siempre poder a las otras personas. No, esta maleza que quiere podar, lo que quieren podar los eclipses, son tus propios constructos mentales y tus propios sistemas de creencias, tus propios sistemas de miedo. El no puedo, el no debo, el que hay que esforzarse para que las cosas resulten, la vida no me quiere, el amor es complejo, lo que tú quieras. Mis propios sistemas de creencias que están basados en el miedo y la separación. Cuando lo que el eclipse quiere es amor y unidad. Y que veas que la vida está así contigo. Porque eres merecedora de amor. Pero este proceso es una alquimia interna. Los eclipses nos invitan a hacer un acto de alquimia interna. Insisto, y comienza con un acto de voluntad, de elegir vivir. Yo me fui a un retiro este fin de semana y me llegó una información muy power que se las quiero compartir con ustedes, que quizás puede sonar extremadamente sencilla. De hecho, ridículamente sencilla. Pero desde que estuve este fin de semana la he estado aplicando religiosamente y realmente funciona. Cuando estaba ahí meditando profundamente en este retiro, empiezo a sentir de repente mucho miedo, mucha ansiedad, mucha angustia. Me empiezo a sentir desbordado por las emociones. Me empiezo a panicar realmente. Empiezo a sentir como que me muero. Y escucho una voz que me dice, elige vivir. Y me dicen, respira. Respira. Yo... Respira, me dicen. Inhala y exhala por la nariz. Que el aire entre y llegue hasta tu abdomen bajo y suba. No te resistas a las emociones que están ocurriendo. Simplemente respira. Me dicen, respirar es elegir vivir. Respirar es la voluntad de salir de ese estado, no reprimiéndolo, no rigidizándote, sino un acto de voluntad consciente, presente. Cuando comienzas a respirar, dejas de funcionar desde el inconsciente de los patrones automáticos de tu linaje, de tu historia, de tu infancia, y puedes funcionar desde un yo presente que elige. Ahí la energía masculina se activa de manera sana, respira. Me dijeron una y otra vez, respira, inhala y exhala. Y ve cómo se activa una energía yang dentro de ti. Y cuando se activa esa energía yang, permite que esa energía yang abrace esa energía yin vulnerable. Insisto, en el eclipse lo femenino, lo vulnerable se va a activar. Y nosotros somos una especie que tiene una muy mala conexión tanto con la energía femenina como con la energía masculina. No sabemos tener un masculino sano. No sabemos tener un masculino. Entonces, el masculino se apanica o huye o se rigidiza ante la sobrecarga emocional. Respira, respira y elige vivir. ¿Y qué significa elegir vivir? Significa que a pesar de que estoy muerto de miedo, a pesar de que no sé lo que va a pasar, confío en la vida y confío en mí. Y soy coherente con mi esencia. Y eso significa tener el valor para sacar de mí aquella maleza que me está asfixiando. Entonces mi consejo es para ustedes, y yo lo estoy haciendo de verdad, estoy tratando de respirar consciente todo el tiempo, porque o si no, es inconsciente, estoy en modo sobrevivencia, presente, estoy aquí. Y trato de conectar con la energía masculina. Y cuando conecto con la energía masculina, ¿qué información también me llegó? Cuando ese masculino se activa y puede contener al femenino, el femenino se eleva. ¿Y el femenino qué te entrega? Te entrega amor, te entrega confianza, te entrega nutrición, te entrega cuidado. Y ahí que se activa la capacidad de recibir. Chicas, chicos, abran sus manos los próximos meses. Porque la vida nos va a dar un montón. Te va a quitar un montón de cosas que ya no sirven. Pero te va a dar un montón. Y sobre todo, tengamos claro que más o menos hasta el 20 de septiembre Venus está en Leo. Entonces siéntanse merecedores de recibir un montón de cosas. Pero esto no va a pasar. Es un acto de voluntad personal de amarme a mí. Y amar a los demás. ¿Qué significa amar a los demás? Que de repente tengo que dejar ir.
que no tengo que sobreproteger, que tengo que darle espacio a los otros para que se equivoquen y vivan su propia experiencia. Deja de controlar excesivamente. Quizás tú eres la maleza que está asfixiando a otra persona. Y en esa maleza, y al tú controlar la vida de otra persona, estás perdiendo tu propia vida y tu propio poder personal. ¿Me siguen? Sigamos desarrollando un concepto que yo les dije que iba a ocurrir a finales de 2025. 2025, estos últimos 4 meses, es un regalo divino para transformar tu vida. Es un regalo divino para transformarte a ti. Es un proceso alquímico de alta vibración de transformación, donde, como les comenté yo, probablemente van a vivir experiencias parecidas a las que han vivido en los últimos años. Pero esta vez, ¿qué es lo que ocurre? Se nos da una oportunidad para transformarnos a nosotros mismos. Ante una misma experiencia, no esperes que la experiencia externa cambie. Lo que tiene que cambiar es tú cómo reaccionas a esa experiencia repetida. ¿Y cómo puedo reaccionar? ¿Desde la vida o de la muerte? Si reacciono muerto de miedo, asustado por los eclipses, asustado por la vida, con todos los patrones que me están condicionando del pasado, voy a repetir el mismo patrón del pasado. Si yo entiendo que la vida está a mi favor, que aunque el río esté turbulento y esté muerto de miedo por soltar la orilla, que el río me va a llevar a un destino que está conectado con mi alma, que tiene un propósito mucho más elevado, que no lo puedo entender, pero que tiene un propósito muy fuerte y confío y elijo vivir porque me amo a mí. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Es momento de que aprendas a amarte. Es tiempo de que aprendas a amarte a ti mismo y que aprendas a amarte a ti. Y que elijas nuevamente queja, prende una moto. Queja, drama, o me elijo a mí. Y el aprender a amarte a ti va a abrir la puerta para que aprendas a amar realmente a las otras personas. Es que no podemos amar a otras personas si no podemos amarnos a nosotros mismos. Entonces toda esa es la alquimia del eclipse. Actúa de manera diferente. Este mes de septiembre y todos los próximos meses actúa de manera diferente. Eres tú la llave de tu proceso alquímico. La maestría te está pidiendo que te atrevas a ser quien eres en este momento. Que haya una coherencia. Esto significa, y la muerte principal que se tiene que producir en tu vida es tu antiguo yo. Ese yo que está agonizando hace años, tiene que morir. Y va a haber que sostener esa vulnerabilidad. Aquí yo quiero dar un mensaje dependiendo de 2 cosas. Quizás hay muchos de ustedes que ya llevan muchos años haciendo procesos de sanación, mirando hacia adentro, meditando, sanando trauma. Chicas, chicos, si tú ya llevas mucho tiempo en esto, es tiempo de ponerte las pilas. Es tiempo de empoderarte. Es tiempo de hacerte responsable y elegir vivir. Estamos en un minuto donde, si ya has trabajado mucho el trauma, el proceso de estos meses no es seguir trabajando trauma. Es tomar con acción y valentía decisiones y movimientos y empoderarte. Ahora, por el otro lado, si tú llevas poco tiempo en esto, realmente no has mirado mucho tu inconsciente, no has hecho procesos profundos de transformación y sanación, aprovecha este periodo energético de septiembre, especialmente los eclipses, para hacer terapia profunda, para mirar trauma, para mirar patrones de tu inconsciente, para hacer constelaciones familiares. O sea, aprovéchalo. Dependiendo en qué parte del sendero estés, es cómo tienes que aprovechar esta energía. ¿Ya? El elegir vivir, estamos integrando dualidad. El elegir vivir implica saber morir. Tiene que morirse algo. Tengo que hacer un duelo. El ser valiente implica vivir el duelo y aceptar que tengo que ser compasivo con esas partes mías que están sufriendo. No taparlas o no resistirlas. Tampoco que me posean. Es muy importante que vivan los duelos. Hay que hacer procesos de duelo. No hay que cortarlo.
Sobre todo si termina una relación, si termina un vínculo, si termina algo del trabajo, si está terminando algo de mi forma antigua de hacer. Si vivan el duelo, pero elige vivir. Nuevamente, elijo vivir. Se activa esta energía en mí que elige ser quien soy. Lo voy a repetir, mira, se lo voy a repetir tantas veces como a mí me lo repitieron cuando estuve en el retiro, mi vocecita interna. Y respira, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos estar sintiendo estos días previos al eclipse, durante el eclipse y después del eclipse? Primero podemos estar sintiendo que están pasando cosas que están fuera de nuestro control y que nos asustan. Es la energía de la muerte y la transformación que está entrando, sacando cosas. Y aquí activa las memorias infantiles de destrucción, de pérdida, de terror, de impotencia. Respira. Esas son memorias infantiles. No eres tú en el presente. Elige vivir. Segundo, la energía de Piscis, al eclipsarse, la energía de Piscis representa la energía más vulnerable y sensible del agua. Representa nuestra parte súper frágil, súper emocional, súper compasiva, esa joya que está dentro de nosotros, que nosotros sentimos que el mundo violó, el mundo externo lo destruyó. Esa parte esencial dentro de nosotros que por un lado sentimos que si la mostramos hacia afuera nos van a juzgar, nos van a rechazar. No podemos mostrar lo frágil que somos, todo el amor que hay dentro de nosotros. No podemos mostrar eso tan especial. Y al mismo tiempo que tenemos tanto miedo de sentir, porque sentir tanta fragilidad nos aterra, nos apanica, sentimos que nos desborda. Bueno, ¿qué podemos sentir? Que sentimos demasiado todos estos días. Esa vulnerabilidad, esa fragilidad se está presentando. Porque el eclipse lo que quiere es que borres las formas y las memorias, primero las formas en las cuales tú gestionas tu energía de Piscis. Da lo mismo si no tienes nada de Piscis en tu carta natal. O sea, esto no tiene que ver. Obviamente si tienes Piscis vas a sentir con más fuerza esto. Pero si no tienes nada en Piscis, yo no tengo nada en Piscis, lo estoy sintiendo igual. ¿Ya? Entonces, que limpies la forma en la cual tú has gestionado esta sensibilidad. Y también el eclipse lo que quiere es que borres las memorias que vienen de la infancia, incluso de tu gestación, de cómo tú gestionaste esta energía. Esto es un proceso profundo de limpieza, porque en esta elevación de conciencia que se está produciendo, la energía de Piscis nos conecta con el amor total. La energía de Piscis nos conecta nos conecta justamente. La energía de Piscis es una vibración, todo lo vivimos en vibración baja. Pero esta experiencia es elevar la vibración de lo pisciano en tu vida, en mi vida, en la vida de las personas que quieran. Y eso es conexión, es sentirme unido a la fuente, es sentirme unido al todo, es el antídoto a la sensación de separación que podemos sentir, que justamente la vibración baja, que es lo que se tiene que limpiar. Me siento súper sola, me siento aislada. ¿Saben qué? Quiero volver al hogar, quiero volver a la fuente, me quiero ir de la tierra, quiero volver al útero de mamá. No me gusta estar acá. Esa es la vibración de la niña que fuiste tú, el niño que fuiste tú, con toda esta sensibilidad que encarnó en este plano dual, 3D, donde los adultos no vivían de esta energía de amor. Estamos en la época de transformación de esta vibración. Entonces, es lo que se está expresando. No te resistas. Elige vivir. Respíralo. Y ya les voy a dar, hay algunas terapias que sí les recomiendo que hagan, especialmente si les faltan un poquito de herramientas, pero no te resistas, respíralo. Insisto, respirar es elegir la vida. Cuando respiro y siento que esto se activa, porque no solo, es interesante, porque ¿qué es el eclipse pisciano? Un desborde de agua. ¿Qué pasa cuando se desborda el agua? Se pierde el aire y la objetividad. Las emociones me embargan y no sé cómo contenerlas. Siento que me estoy muriendo, pero eso no es real, es una memoria infantil. El elemento, cuando respiras, incorporas aire. Aire. Y el aire que te da objetividad y separación. Más encima está Marte en Libra en este periodo. Marte en Libra, la astrología clásica dice que es un mal Marte. Yo me niego a creerlo. Yo tengo Marte en Libra. Yo creo que Marte en Libra es un Marte hermoso. ¿Y qué es este Marte en Libra? Es un Marte que respira y que puede ver lo que está ocurriendo realmente. Y que puede ver el lado femenino y el lado masculino. Puede ver el lado valiente y el lado miedoso. Lo puedo ver. Confía. Realmente el eclipse en Piscis es una muestra, es una prueba de fe y de confianza y de merecimiento.
¿Lo vas a aprovechar o no? Es tiempo. Estos periodos de eclipse nos invitan a que recordemos quiénes somos y de dónde realmente venimos. Y no me vengan a decir, no, es que yo soy de las Pléyades y yo soy de Sirio y yo lo único que quiero es volver a esos lugares. Perfecto. Pero la maduración de lo pisciano es, deja de añorar volver a esos lugares. Trae esa magia acá. Por algo estás acá. Recuerda quién eres. Recuerda tu poder personal. Recuerda la magia que tu alma tiene. Y libérala en tu vida y en la realidad. Como decían los hobbies, somos la gente que estábamos esperando. Vuelvo a repetirlo. Somos la gente que estábamos esperando. Por lo tanto, deja de querer irte de acá, activa acá, porque esto es una realidad donde dependiendo en qué vibración estemos, es un infierno o es un paraíso. Y el paraíso no implica que no haya dolor. Y eso es lo más importante que te quieren decir los eclipses. El paraíso no implica que no haya dolor. El amor real acepta el dolor. Si tú estás esperando que no haya dolor para ser feliz, no entiendes. Es la fuerza, es el amor. ¿Qué es lo que te dice Piscis? Ámalo todo, acepta tu parte vulnerable, acepta tu fragilidad, sé compasiva, deja de resistirla, ámala. Ahí surge un amor que es capaz de contener el dolor. Eso es elegir vivir. Elegir vivir, vivir duele. Encarnar en la tierra duele, el parto duele. Les doy un ejemplo. ¿Les puedo dar un ejemplo de esta dualidad del amor con dolor? Imaginemos un padre o una madre que realmente está en una vibración de amor muy alta y tiene hijos. Cuando esa madre o ese padre que realmente ama, ¿qué significa ama? Que no controla, que confía, que tiene fe, que realmente quiere que sus hijos sean quienes son. Me amo tanto a mí y te amo tanto a ti que voy a permitir seas quien eres. Pero eso duele. ¿Por qué duele? Porque primero duele que se vayan. Duele profundamente. También duele ver cómo esos hijos, esas hijas toman decisiones que les duelen. Pero en mi acto de amor total te dejo que hagas lo que quieras aunque te duela. Nos están pidiendo que conectemos con vibraciones de amor extremadamente altas. Y en esas vibraciones de amor extremadamente altas que producen los eclipses y la temporada de que es integración de polaridades, es no dualidad. Tenemos que entender que tenemos que dejar de separar, que el que estar bien es que no tiene que doler nada. Sé compasiva con tu dolor, con esa energía masculina que se active la femenina, conténla. Y también, ¿qué te están revelando los eclipses y la temporada de Virgo Piscis? Que los eclipses son el lunar el 7 de septiembre y el solar en Virgo el 21 de septiembre. ¿Qué te están dando a decir? A la mierda con la perfección. Deja de buscar la perfección. La perfección es un constructo mental, de que yo creo que las cosas tienen que ser de cierta manera, porque si no son de cierta manera, sufro porque no son de cierta manera. No, eso no es confiar en la vida. Tu mente está limitando las posibilidades del flujo de la vida. ¿Qué te está diciendo el eclipse en Piscis? Te está diciendo, confía, que la vida sabe mucho mejor que tú, que tu ego, cuál es el mejor camino. Que tú confía, porque la vida sabe lo que necesitas realmente. Confía. Esa obsesión controladora, esos miedos, esas creencias, esos límites internos son lo que te están tratando de quitar. Es la maleza que está matando a este árbol. Confía. Me rindo y elijo vivir. Respiro.
elijo la vida. Llevo toda mi vida sobreviviendo, desde el miedo, desde el control, toda la vida sobreviviendo. Hoy elijo la vida. Ese es el regalo de este periodo. Porque el aferrarte a la orilla es morir. Plutón está en Acuario. Si bien vamos a volver a energías antiguas de los últimos años, Plutón está en Acuario y Plutón ya está marcando una diferencia. ¿Qué te está dando Plutón en Acuario? Una posibilidad de libertad gigantesca. Ese es el regalo de Plutón en Acuario. Libertad. El poder para ser realmente libre. Quiero que entiendas algo. Lo único que limita este proceso de transformación eres tú. Tú con tu resistencia a sentir tu vulnerabilidad. Tú con tu miedo a sentir tus emociones. Tú con tus apegos al creencia del sistema. Tú que sabes que hay algo doloroso, un trauma dentro de ti que no has querido mirar. Tú. Entonces, y también quiero que entiendan algo. Miren, Plutón en Acuario es la liberación de la energía creativa mental. Es liberar la energía creativa mental, que está atrapada en la baja conciencia de la mente dual humana. Esta mente dual humana que se emboba en la dualidad, imaginando o los escenarios más hermosos o los escenarios más horribles. Así como funciona la mente dual. Plutón en Acuario es un proceso alquímico de liberación de la mente dual. Entonces, cuando tú te veas en esta mente que se ve, obsesiona con lo más horrible o con lo más maravilloso y deja de estar presente respirando, vuelve a ti. Vamos a hablar del eclipse, pero antes les quiero recordar que el día 3 de septiembre hay una masterclass gratuita conmigo, un webinar, donde voy a hablar de astrología, amor y relaciones, sinastría y carta compuesta, compatibilidad en los vínculos, desafíos en los vínculos. Es una clase completamente gratuita. Inscríbete, está en el Instagram y va a estar en el YouTube. Aprovéchala. Vamos a estar ahí 1 hora y media hablando de sinastría y carta compuesta. Va a ser hermoso. Y también les quiero recordar que a finales de septiembre comienza mi formación avanzada de astrología evolutiva. Tránsitos, progresiones, revolución solar, ciclos, septenios, sinastría y carta compuesta. Todo lo que necesitas para llevar tus conocimientos de astrología al siguiente nivel. Y también recuerda, si estás en un nivel más básico, siempre puedes comenzar a estudiar conmigo en la formación online, que está todo grabado, pero todos los meses tienen 3 webinars conmigo en vivo y en directo. Vámonos al eclipse lunar. El eclipse lunar, la luna de sangre, es un eclipse total. Esto significa que es la mayor intensidad que puede producirse. Entendamos algo. Los eclipses lunares se producen durante la luna llena. ¿Qué es lo que ocurre durante la luna llena? Durante la luna llena, las emociones que están guardadas en nuestro inconsciente, las emociones asociadas al pasado, que están profundamente arraigadas dentro de nosotros, que nos controlan por detrás sin que nos demos cuenta, aparecen. Por eso siempre estamos muchito más sensibles y emocionados durante la luna llena. Pero entonces emergen todas estas emociones y justo entre medio de la luna y el sol de la luna llena se pone la tierra. ¿Y qué es lo que hace? Es como un machete. Y ese machete lo que hace es eliminar memorias pasadas. Memorias asociadas a todo lo que hicieron, que ya lo voy a explicar. Ya le he dicho algunas cositas, pero tengo más que explicarles, ¿ya? Entonces, por eso es un periodo de purga, de limpieza, de botar lo que está podrido en el refrigerador, esto está súper podrido, hay que eliminarlo. Hay partes de tu inconsciente que ya cumplieron su ciclo. ¿Por qué me van a decir? Porque ya no eres una niña de 1 año, un niño de 3 meses. No estás dentro del vientre de tu mamá. Por lo tanto, hay que actualizar esto porque no puedes seguir funcionando de la misma manera que funcionabas cuando tenías 1 año. Y eso es lo que hacen los eclipses. También cuando la Tierra se pone entre medio de la Luna y el Sol, hace un corte energético. Elimina algo de tu vida. Por eso es tan importante que veamos en qué casa te ocurre el eclipse, porque ahí vamos a ver en qué área de tu vida se va a producir. ¿Ya? Entonces va a eliminar patrones, apegos, creencias, un montón de cosas.
Este eclipse se produce en el grado 15 de Piscis. Por lo tanto, si tienes planetas entre el grado 10 y el grado 20 de Piscis, la intensidad se sentirá mayor, porque va a haber mucho más que limpiar, purgar y eliminar. ¿Cuándo ocurre el eclipse? El eclipse ocurre el día 7 de septiembre, el domingo 7 de septiembre, a las 12:10 del día de México, a las 14:10 de Miami y de Chile, a las 15:10 de Argentina y a las 20:10 de España. O sea, básicamente, los que estemos en América y en Europa probablemente no vamos a ver el eclipse. Lo van a ver los que estén en Oceanía. ¿Cuánto rato dura el eclipse? 1 hora antes y 1 hora después aproximadamente de lo que te estoy dando. ¿Se puede hacer algún tipo de ritual durante el eclipse lunar? Yo creo que sí. Con el eclipse solar normalmente no, pero durante el eclipse lunar sí. ¿Y qué se puede hacer? Por ejemplo, una sesión de rebirthing, una sesión de respiración, un trabajo profundo hacia el inconsciente. Porque si yo estoy en una profunda conexión hacia adentro durante el eclipse, lo que voy a hacer es que se me va a revelar lo que se tiene que soltar. ¿Ya? Yo les recomiendo para rebirthing, para técnicas de respiración, a Clara Abad. Síganla un poco más clara en Instagram, maestra absoluta. O busquen a aquella persona que ustedes conozcan que les pueda ayudar con técnicas de respiración para mirar el inconsciente. ¿Ya? Ahora, vamos, sigamos. Quiero hacer un repaso. ¿Qué es lo que este eclipse nos permite limpiar? Nos permite limpiar memorias, limpiar y madurar cómo conectamos con nuestra energía pisciana y las memorias piscianas. Van a salir, se van a mostrar emociones que están profundamente guardadas en la memoria inconsciente y en el pasado. ¿Qué memorias? Memorias acerca de perder la fuente, el ser vulnerable, el sentir tanto, el querer irnos de acá y desilusiones. Y este eclipse no solamente va a limpiar eso, este eclipse quiere limpiar memorias de tu gestación. Siempre es importante hacer un trabajo en la gestación, pero como se está limpiando lo pisciano, es un periodo extraordinario para lo perinatal, lo que ocurrió durante tu parto, de lo que ocurrió durante tus primeros meses de vida, incluso para limpiar temas del linaje, de ancestros, incluso para limpiar temas de vidas pasadas. O sea, este eclipse, extraordinario para todo eso. ¿Ya? También les dije, es una oportunidad gigantesca para aprender a gestionar mi hipersensibilidad, esa vulnerabilidad, y para aprender a darle un espacio en mi vida. Este eclipse, esta integración es ese femenino y masculino, y este masculino sólido, pero amoroso, que es capaz de darle el espacio de contención a ese amor que existe dentro de mí. No solamente recomiendo que hagan rebirthing, sino que hagan constelaciones familiares, que hagan terapia de trauma, que hagan pranayama, que hagan trabajo con el niño interno, que hagan registro akáshico, etc. ¿Ya? Un tema muy importante que también tienes que cuestionarte y preguntarte, es cómo estás jugando el juego de ser salvador o esperar ser salvado. Porque esto tiene mucho que ver con Piscis. Y ya llevamos mucho tiempo en Piscis. Te explico. Estás hablando, tú eres una persona que salva a todo el mundo y no te salvas a ti. Basta ya. Basta ya. Estás proyectando tu propia vulnerabilidad afuera. Si tú no te das espacio de compasión, de vulnerabilidad, de fragilidad, si siempre te postergas porque tienes miedo a sentir, este eclipse te dice, basta. Ayuda a los demás, pero ayúdate a ti. No sacas nada sacrificándote tú, sino... O sea, tú también eres parte del todo. ¿Por qué es más importante salvar a los demás y matarte a ti? Tiene que llegar a un equilibrio. O sea, si estás todo el tiempo salvando, ya es tiempo de seguir ayudando a los demás, pero hacerte cargo de ti. Por el otro lado, si tú estás todo el tiempo esperando que alguien me salve porque estoy así angustiada, desesperada, busco un salvador, una pareja, aunque sea papá, mamá, basta ya, te está diciendo este eclipse. Madura y hazte cargo. Basta ya. Es tiempo, este salto de conciencia implica convertirte en adulto. También, esto va a implicar para muchas personas que aprendan a pedir ayuda. Pedir ayuda real. No solamente, o sea, estoy diciendo en general. Aprende a pedir ayuda. Aprende a pedir realmente. Aprende a mostrarte vulnerable. Todo esto son aprendizajes del eclipse. También, ¿qué puede ocurrir durante el eclipse en Piscis? Que nos desilusionemos.
que se revienten burbujas de fantasía de que yo soñaba que esto iba a ser así, yo creía que este trabajo iba a ser maravilloso, yo creía que esta pareja iba a ser maravillosa, yo creía que esta vida iba a ser maravillosa, y se reviente. Todo lo que se está reventando es parte del duelo que hay que vivir, es parte de lo que te estaba impidiendo ser quien eres tú realmente. Era una fantasía que te estaba impidiendo ser quien tú eres realmente y vivir la vida que tu alma realmente quiere vivir. Entonces, elige vivir, respíralo, conténlo y entiende que te están haciendo un favor. Y va a doler, obviamente. A nadie le gusta desilusionarse. No caigas, ten claro que se te van a activar tus formas antiguas de vivir la desilusión, que es melancolía, victimizarte, querer disociarte. No, ten cuidado de no caer. Elige nuevamente vivir. ¿Ya? Estas desilusiones nos invitan a atender lo real, a enfocarnos en lo que es necesario y no seguir proyectando en el futuro fantasías utópicas que no se van a cumplir. Tengan claro que siempre en un eclipse lunar, esto en el eclipse solar no pasa, esto pasa solamente en los eclipses lunares. La energía de Piscis pierde fuerza, pero la energía de Virgo se activa. ¿Qué significa eso? Que se potencia Virgo. ¿Qué significa eso? Que este es un periodo que te invita a ordenarte internamente, que te invita a tener prácticas, que toda la espiritualidad lo lleves a algo práctico. Por ejemplo, respirar. Te pide realismo y pragmatismo, que seas concreto. Te pide conciencia en el presente, te pide autocuidado, te pide servicio hacia ti mismo y servicio hacia los demás. Te pide que atiendas tus problemas en tu vida con esto no es realismo mágico, esto es espiritualidad concreta. O sea, sé práctico y ordenado para resolver tu vida. Toma decisiones concretas, ¿ya? Y te dice, lleva la espiritualidad a la práctica. Hay que ponerse manos a la obra, ¿ya? También, ¿qué puede ocurrir durante este periodo del eclipse? Muchos sueños, momentos extraños, momentos muy extraños. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está ocurriendo? Esto es parte del eclipse, es parte de lo que se está ordenando. También pueden ocurrir incluso experiencias místicas. ¿Qué puede ocurrir a nivel mundial? Que veamos que se revelan cosas en el mundo que terminan desilusionándonos más de nuestros gobernantes, probablemente. Vamos a ver que explotan burbujas de fantasía. Si ya no quedaban muchas, porque ya estamos un poco vacunados contra toda la mierda de nuestros gobernantes, podemos ver que veamos cosas más feas, que nos desilusionen aún más. ¿Y qué es lo que significa este eclipse? Que estos problemas que se van a presentar van a ser tratados de atender de manera concreta. Como nuestros gobernantes van a tratar de ser mucho más prácticos para resolver los problemas. Y nos van a decir que hay que hacer sacrificios. Muchos sacrificios. Tenemos que sacrificar muchas cosas para resolver los problemas. Pero ¿qué ocurre? Que esta practicidad que van a tratar de tener nuestros gobernantes probablemente no va a resultar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque se viene el eclipse en Virgo del 21 de septiembre. Entonces, ahora se potencia, el 7 de septiembre se potencia la energía de Virgo, pero el 21 de septiembre colapsa la energía de Virgo. Por lo tanto, probablemente todas esas movidas que traten de hacer nuestros políticos para tratar de ordenar el mundo no van a funcionar. Porque el caos tiene que seguir ocurriendo para que se caiga lo que se tenga que ocurrir. Para que salga la mierda, como dicen ustedes. Me encanta. Tiene que ocurrir. También, ¿qué puede pasar? Eso sí que a mí me preocupa un poco más. Que al eclipsarse la energía de Piscis, podemos ver que el mundo se pierde un poquito la sensibilidad y la compasión. Por lo tanto, es sumamente importante que la compasión la tengas contigo, con los demás. Sé tú un foco de compasión. Porque los demás pueden perder la compasión. Se pueden meter mucho más en sus propios problemas, en su nacionalismo, su ismo, sus creencias. Se pueden aislar más las personas o los grupos y perder la unidad. Por lo tanto, tú tienes que ser un foco de unidad. No andes jugando todo el tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a entrar en la tercera y última parte de este video, que es cómo vives el eclipse según tu carta natal. Te recuerdo que acá abajo en la descripción del video de YouTube está el link para que puedas ver el tutorial en qué casa ocurre el eclipse para ti. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que la casa donde está el grado 15 de Piscis se eclipsa. ¿Qué significa que se eclipse? Que esa casa
pierde fuerza, que en esa casa hay que soltar algo, que en esa casa hay que dejar ir algo y que en esa casa se van a limpiar memorias infantiles de cómo vivías esa área de tu vida. Y por el otro lado, la casa opuesta a esa casa se va a potenciar, va a energizarse. Así que se lo voy a explicar. ¿Vamos? ¿Vamos? Uno por uno, ¿no? ¿Qué pasa si el eclipse te ocurre en la casa 1? Es decir, el grado 15 de Piscis está en la casa 1. Que va a haber que soltar algo que tú consideras personal e importante en tu camino individual. Algo que tú querías alcanzar, algo donde tú querías ir. Es tiempo de dejarlo ir, porque ya cumplió su ciclo o nunca fue real. Hay que soltar algo de mi propia individualidad, porque lo que se tiene que incorporar tiene que ver con los vínculos de a dos, con el compartir. Se pierde la individualidad, pero se potencia el estar de a dos. El igualdad vincular. Quizás también, ¿qué se va a limpiar? Creencias de quién soy yo, creencias de cómo me muestro ante los demás, creencias de la vida que quiero vivir, creencias acerca de mi propio ego. Y también, ¿qué se puede limpiar? Que esto es muy bueno. Memorias del parto. Si el eclipse te ocurre en la casa 1, trata de hacer algún tipo de respiración o trabajo que sane y libre memorias del parto. ¿Qué pasa si el eclipse te ocurre en la casa 2? Es decir, el grado 15 de Piscis está en la casa 2. Lo que se va a soltar es la estabilidad. Se va a perder estabilidad. Estabilidad quizás material, de recursos, de dinero, de trabajo, las bases van a tambalearse. Porque te están diciendo que tienes que soltar algo. Tienes que soltar algo que ya no te sirve. Y puede ser que te pida que cambies de trabajo, o que cambies tu forma de trabajar, que cambies tu forma de generar dinero. Te va a ayudar a liberarte de creencias. Quizás esta crisis lo que te va a mostrar son creencias limitantes con respecto al merecimiento, con respecto a creer que mereces ser abundante, con respecto al dinero. Te está mostrando algo que tienes que liberarte, que no te está permitiendo realmente conectar con tu poder de abundancia. ¿Y qué se va a potenciar en la casa 8? Procesos de transformación personal, procesos de mirar partes tuyas que no quieres ver, la intimidad con un otro. Se va a potenciar la sexualidad. Se va a potenciar que puedas conectar con tu poder personal. ¿Qué ocurre si el eclipse pasa en la casa 3? Es decir, el grado 15 de Piscis está en la casa 3. A mí me va a tocar ese. Creencias mentales, respuestas, ideas. Hay que dejar ir. Hay que dejar ir. Hay que dejar ir esas formas obsoletas de pensar y de entender la vida, probablemente que estaban heredadas de tu sistema familiar o de tu cultura, de tu barrio, de tu colegio. Va a haber que limpiar eso. ¿Y qué se puede producir? Se puede haber una sensación de caos, de no entender nada. Estoy un poco confundido. El hemisferio izquierdo pierde fuerza, el hemisferio derecho está más activo, siento que hay desorden. También, ¿qué se tiene que transformar? En parte la relación con tu hermana y tu hermano, si es que tienes hermano. Se limpia esa relación con tu hermana y con tu hermano. Se tiene que transformar ese vínculo y las memorias antiguas con ellos. ¿Qué se activa? La casa 9. Ábrete a recibir desde los planos superiores la respuesta. Ábrete a estudiar y aprender algo que vuele tu cabeza. Viaja, explora. La vida es una aventura. ¿Qué ocurre si el eclipse pasa en la casa 4? Es decir, el grado 15 de Piscis ocurre en la casa 4. También se va a perder estabilidad. Pero no estamos hablando necesariamente de algo material, sino estamos hablando de algo emocional. Estamos hablando que en mi hogar, en mi familia, donde vivo, o de mis padres, de mi madre, de mi abuelo, o la familia que he creado, se produce una inestabilidad. Porque es tiempo de cambiar cómo se ordena la estructura familiar, cómo se ordenan las raíces. Y se van a crear probablemente muchas memorias de la niña interna, un niño interno asustado, que pierde su seguridad, que se siente solita, abandonado. Hay que limpiar memorias de tu infancia. Esto te invita a limpiar memoria de tu infancia, a limpiar memoria de tu ancestro, de tu linaje. Limpiar muchas memorias. ¿Y qué se activa en la casa 10? Te están diciendo, deja el pasado y anda al futuro. Deja de mirar hacia atrás y conecta qué metas quieres alcanzar en tu realidad. ¿Cuál es tu rol en el mundo? Se activa todo eso, se activa lo profesional.
¿Qué es lo que ocurre si el eclipse pasa en la casa 5? El grado 15 de Piscis en la casa 5. ¿Qué es lo que hay que soltar? Mi sentido de importancia, mi ego, el creer que soy muy especial, el mirarme tanto al ombligo. ¿Qué hay que soltar? Un individualismo yoico. ¿Qué hay que soltar? Algunos proyectos personales o hobbies individuales. ¿Por qué? Porque hay que ir a la casa 11. Y es lo colectivo, es lo grupal. Tengo que aprender a compartir en grupo, tengo que aprender a compartir con otros, tengo que conectar con ideales que vayan mucho más allá de mi individualidad, tengo que agruparme con personas. Todo eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa si el eclipse ocurre en la casa 6? El grado 15 de Piscis en la casa 6. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que soltar el orden, hay que soltar hábitos, hay que soltar rutinas, hay que soltar una forma de organizar mi vida. Quizá hay que soltar hasta un poco el trabajo que tengo o la forma en que trabajo. Hay que soltar la racionalidad, porque hacia dónde hay que ir hacia la casa 12, al misterio. Hay que escuchar el alma y preguntarme cómo quiero vivir mi vida. Estos hábitos que tengo, esta forma de vivir mi vida, ¿realmente le está dando un espacio para mi alma o no? Si te ocurre este eclipse en este eje, ándate a retiro, medita, silencio, conexión con tu alma es clave. ¿Qué es lo que ocurre si el eclipse te pasa en la casa 7, grado 15 de Piscis en la casa 7? Va a haber que soltar algo con respecto al compartir, a los vínculos, al estar de a dos. La relación tiene que transformarse, o hay que soltar un poco de atención a la relación, o a alguna sociedad, o algo, porque se quiere activar la casa 1, te están diciendo, conecta contigo, escúchate, date espacio para estar solita este periodo del eclipse. Esto no significa que te vas a quedar sola, solo. Te están diciendo que en vez de estar tanto con otros, te des mucho espacio para estar contigo. Para estar contigo y escuchar qué quieres, hacia dónde quieres ir. Se potencia tu propia individualidad y te dicen, atrévete a vivir lo que realmente quieres vivir. ¿Qué pasa si el eclipse me ocurre en la casa 8, el grado 15 de Piscis está en la casa 8? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hay que soltar es el control y la sensación de poder. Aquí se puede sentir una sensación de impotencia muy grande. Porque están tratando de decir que te estás aferrando a personas, a situaciones, a algo que puede ser desde una baja vibración a alta, puede ser algo más manipulador, controlador, una codependencia, dependes de alguien de alguna manera. Te están diciendo, suéltalo, suelta eso que te estás agarrando que viene de afuera de ti, aunque sientas que quedas en el vacío, porque lo que se tiene que potenciar es tu casa 2. ¿Y qué es tu casa 2, chica chico? Es tu capacidad de ser autónomo, de sostenerte a nivel emocional, de sostenerte a nivel material. Te están diciendo, cree y descubre que en ti están todos los recursos que necesitas para sostenerte. Entonces, suelta codependencias. ¿Qué significa que el eclipse ocurra en la casa número 9, el grado 15 de Piscis en la casa número 9? ¿Qué significa? Que es tiempo de soltar ideologías, ismos, visiones políticas, creencias, visiones religiosas, una limpieza de tu sistema de creencia. Y eso puede significar que, ¿en qué creo? ¿Qué te dice la casa 3 que se potencia? Bueno, empieza a estudiar, a leer y a escuchar personas que piensan diferente a ti. Ese vacío se llena escuchando nuevas visiones que desafíen tus antiguas visiones. Por lo tanto, esta potenciación de la casa 3 te invita a la tolerancia y a escuchar a otras personas. Te va a llegar nueva información que te va a abrir la mente. ¿Qué es lo que ocurre si el eclipse pasa en la casa 10? El grado 15 de Piscis en la casa 10. Va a haber que soltar algo profesional, laboral. Algo con el trabajo. Va a haber que soltar algo de eso. Porque te están pidiendo quizás que trabajes menos esos días. Porque te están pidiendo que hagas una profunda conexión con tu alma, con tu niña interna, con tu niño interno, con tus emociones, con lo que tú realmente necesitas dentro de ti. Están diciendo más espacio para el hogar, para la familia, para la conexión contigo misma, contigo mismo. ¿Qué significa que el eclipse ocurra en la casa 11, grado 15 de Piscis en la casa 11? Va a haber que soltar quizás grupos, colectivos, amigos, el esperar estar junto con otros para hacer lo que realmente quiero. Va a haber que soltar la sensación de soledad,
Porque lo que se tiene que potenciar en la casa 5, que es tu propia individualidad, tu yo creativo, tu yo artista, tu niña el solar que está allá arriba, el yo solar. Esa niña, ese niño creativo, artístico, te están pidiendo que sueltes tu mente. Mira, te están diciendo acá, suelta tanta mente y pasa algo concreto, haz algo artístico, algo creativo, pinta, baila, estudia teatro, muéstrate a los demás, todo eso es muy importante. ¿Y qué es lo que ocurre si el eclipse te pasa en la casa 12? Es decir, el grado 15 de Piscis está en la casa 12. Va a haber que soltar Piscis, básicamente. Va a haber que soltar creencias que vienen desde antes de encarnar, creencias y patrones. Va a haber que limpiar memorias intrauterinas. Hay que limpiar muchos temas que están arrastrados desde tu inconsciente. O sea, yo ya te dije, reverting, respiración holotrópica, constelaciones, registro acá, chicos, todo ese tipo de cosas, pero si te ocurre el eclipse en la casa 12, con mayor razón. ¿Qué es lo que que puede ocurrir? Que se pierden fantasías. O sea, si te toca el eclipse en la casa 12, te están viendo en la casa 6, te están diciendo, sé práctico, sé racional, si sientes que pierdes la conexión espiritual, anclala en tu día a día, respira, medita, conecta contigo, ser muy práctico. Y te están diciendo también que ayudes a las demás personas. Así que ya, este video me quedó muy largo. Si llegaste hasta el final del video, te lo agradezco un montón. También ponme en los comentarios si llegaste al final del video. Y ya lo saben, ya se los dije todo, ya no sé qué más decir, me estrujé. Estoy completamente estrujado, ya no sé qué más decirle, ya ni me acuerdo ni cómo me llamo. Este es un periodo maravilloso, desafiante, pero maravilloso. Y elige vivir, respira. Respira. Y voy a cerrar de la misma manera. Eliges estar en la queja, en el drama, en el conflicto, en el estoy cansado, todo horrible, todo terrible, atrapado en el yo antiguo, o te empoderas y eliges vivir desde el amor y en coherencia. Y te insisto, el potencial de transformación está en que actúes diferente a como siempre has actuado. Ahí está tu poder personal y ahí está tu capacidad de amarte a ti misma, a ti mismo. ¿Ya? Las quiero mucho, los quiero mucho. Se me cuidan todos toditos. Que estén muy bien. Chao, chao. Se me cuida.